nos avisa que estamos grabando. Bueno, ahí tenían algunos, tenían Irish, German, American, y veo. ¿Estaba también la belga acá? ¿La agregué? Sí, la agregué. Justo abrí acá. Para no hacer lío y no agregar cosas que no hayan aparecido. Acá. Belgian. Bueno, estas son nacionalidades. En la unidad 1 que yo les había mandado, no esta última, sino la anterior, aparecían algunas de estas nacionalidades. En el libro también aparecía, no tiene que ver con la cerveza, pero es una nacionalidad, Polish. Bueno, vamos a ver que en inglés, bueno, primero, y nacionalidades van con mayúscula al principio, con mayúscula inicial. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en castellano los países van con mayúscula, pero las nacionalidades no van con mayúscula. Bueno, en inglés sí van con mayúscula. Es un detalle que les doy porque después en algún momento vamos a ir haciendo un currículum vitae nosotros, en inglés, que tiene un formato un poco diferente y van datos que no van, que acá les solemos agregar datos al currículum vitae que no van en inglés. Incluso algunos datos que agregamos acá son ilegales para agregar. Es como considerado casi espionaje de parte de los empleadores. Entonces, si lo llegan a pedir a ese dato, tienen un problema legal ellos. Por eso no los piden esos datos. Y la gente tampoco los da. Por ejemplo, pasa más por una cuestión de prejuicio, ¿no? Justo de que es el día del tema de la violencia de género, es más de prejuicio que cuando el varón tiene hijos es como que no importa porque los cuida la madre. Pero si la madre tiene hijos, no vamos a tomar al varón, porque la que se queda con los hijos cuando se enferman es la madre. Pero es una cuestión totalmente prejuiciosa, no es que sea siempre así eso, porque en realidad el cuidado es compartido por ley, es compartido ese cuidado. Está bien, Soledad, está bien, no hay problema. Como es, y ese dato no se incluye si uno es casado, soltero, si uno tiene hijos, no tiene hijos. Obviamente uno acá lo incluye a ese dato, y si uno pone sin hijos, ya te toman. Y si uno pone con hijos, y entre alguien con hijos y sin hijos, toman al que no tiene hijos por el tema de las cargas sociales. Bueno, en el exterior eso no importa. Pagan las cargas sociales igual, sin ningún tipo de problema, ni nada. Es como decir, pagamos para la luz y el gas. No importa eso. Acá sí, igual que con el tema de la edad. Acá hay una edad en la que uno, si quiere cambiar de trabajo, y salvo que sea emprendedor, se complica bastante. Pero en otros países, una persona de 60 años puede ir a buscar trabajo y le dan trabajo igual que a una persona de 40, que de 30, que de 20. Es más, a veces priorizan que tiene más experiencia y toman al mayor y no al más joven. Acá en Argentina se busca el más joven para ver si se lo puede explotar, porque al más joven siempre se le da un sueldo más bajo. En Argentina somos un caso aparte en la historia del mundo. Y con esto de las nacionalidades, vamos a empezar con nuestro país, Argentina. Bueno, no sé si saben que Argentina tiene su nombre, es una palabra latina, viene del metal, creo que alguna vez se los he comentado, o sea, al menos siempre comento esto en las clases, del argentum, que se abrevia AG, que los que han estudiado química alguna vez sabrán que es la abreviatura, la tabla, hay una tabla periódica de los elementos químicos que hay en la naturaleza, y cada uno tiene una o dos letras,
que los identifica. Son todas palabras del latín. Porque en algún momento, así como el inglés hoy es una lengua franca, una lengua internacionalizada prácticamente, en algún momento lo fue el latín. Entonces para la ciencia se usa todavía, tendrá que cambiar un montón de cosas, por eso lo siguen usando, el latín. Lo usan para los nombres genéricos de los animales, lo usan para estas cuestiones de la química y los elementos químicos. Tienen todos un nombre para que en cualquier idioma la fórmula química se pueda leer igual. El argentum es el metal plata. Es como está el oro, el metal plata. ¿Por qué? Porque nadie quería venir a Argentina. Cuando esto era del virreinato, a esta zona del sur de Sudamérica, nadie quería venir. ¿Por qué nadie quería venir? Porque en realidad acá no había nada. No había nada. No había árboles para cortar. No había, siempre hablando no del norte, que hay partes de selva, la parte de Misiones, o el norte, el Chaco, toda esa parte, sino la parte esta de lo que sería la provincia de Buenos Aires para abajo, estaba lleno de indios, o aborígenes, o indígenas, como se les llama, o pueblos originarios, que tenían la costumbre no eran pueblos guerreros, entonces no iban a la guerra a conquistar tierras ni nada, porque había como la temperatura era bastante buena, comida se conseguía fácil, todo, pero cuando entraban en guerra se comían a los enemigos. Entonces no eran un lugar muy amigable para venir, porque tenían la cuestión del canibalismo, pero cuando entraban en guerra, si no, no se comían a la gente normalmente, ni se comían al extranjero ni a otras tribus. Ah, sí, ya he comentado esto. Y bueno, entonces inventaron esta historia de que acá había una ciudad de plata, y bueno, nos quedó el nombre nada más. Así como estaba el Dorado, que era de oro, acá había una ciudad de plata. Bueno, tenemos lo que sería la nacionalidad, como Argentine, Argentinian, y Argentinian. Las dos últimas se pronuncian exactamente igual. Argentinian, Argentinian. Igual. Se escriben diferente con esta E acá o con esta I, pero se escriben exactamente, se pronuncian exactamente igual. La más usada es esta hoy por hoy. Por una cuestión de uso, por una cuestión de, vaya a saber uno por qué. Pero es Argentine la más usada. Bueno, en cuanto a las cervezas, tenemos acá la Ireland, que es el país, que sería Irlanda, y la nacionalidad es Irish. De Irlanda, el patrono de Irlanda, el patrono católico de Irlanda, es San Patricio. San Patricio, que es el 17 de marzo, es el patrono de Irlanda, y es el asociado a toda lo que es la cerveza. También está asociado, como en Irlanda tienen la costumbre que no tiene nada que ver con el catolicismo, sino todo lo contrario, con el paganismo local, de creer en los duendes, en los tréboles de 4 hojas para la suerte, y todo eso. Bueno, esa comunidad tiene asociado a San Patricio a los gnomos. Bueno, y esos son los que supuestamente también están asociados a la cerveza, no por San Patricio, sino por los gnomos. Entonces, el día de San Patricio se acostumbra a hacer fiestas de la cerveza y cosas por el estilo, todo muy con el color verde. Eso es también una cuestión histórica en la cual la Iglesia Católica, al evangelizar una nueva zona o conquistar una nueva zona, tomaba primero las costumbres locales y después las acomodaba dentro del catolicismo como podía, y las que no iban las iba desechando con el tiempo, no de entrada, porque si no sabía que la gente no los iba a aceptar. Tenemos Germany como país, que es Alemania, y tenemos
German como nacionalidad. Las nacionalidades son adjetivos. Los adjetivos en inglés no tienen femenino y masculino. Argentine es argentino, argentina. Irish, irlandés, irlandesa. German, alemán, alemana. Eso es, por eso siempre va a aparecer uno solo. Después tenemos acá Belgium, que es de Bélgica. Y después tenemos Belgian, que es belga, sería. Bueno, ahí tienen Poland, que es Polonia. Y tienen, que este era el personaje de Jan, que aparecía ahí, Polish, como polaco o polaca. La que es, bueno, de USA, que sería, este va a ser más largo, es de la abreviatura de United States of America. Por este America del final, es American, que sería digamos, la nacionalidad, el adjetivo. Acá en Argentina, ¿cómo les decimos? Americano, yankee, estadounidense. Yankee es como decir que acá, lo que comparando con la historia argentina, fue cuando fue la guerra esta por la independencia, que estaban unitarios y federales. Bueno, es como si acá nos dijeran federales, porque es el bando que triunfó, digamos, el bando de los federales. Bueno, allá el bando que triunfó es el de los yanquis. Así que es el que se los asocia generalmente como yanquis. También aparece este país como US, nada más, sin ponerle el American, de United States. Son 51 países que están asociados, se unen por un tema de común acuerdo, no es que están conquistados o algo por el estilo, y cada estado pide asociarse o anexarse a esta unión de estados. Es como como si fueran países diferentes. Tienen unas leyes federales que es federal para todos, pero tienen leyes que son locales, que dependen de cada estado. No es como las provincias argentinas, no es el mismo sistema, porque si bien le llaman gobernador al que gobierna cada estado, allá que sería como un país, por acá si bien las provincias tienen sus propias leyes, su propio sistema, esa ley tiene que estar atada a lo federal, a lo nacional. Allá el tema es que cada país tiene sus reglas como cualquier país independiente y además agrega las leyes federales. También creo que les he comentado del porqué de este uso del inglés británico, por ejemplo, en las escuelas, o que siempre se tiende a usar el inglés británico, porque Inglaterra fue el socio comercial número 1 de Argentina desde su origen hasta, hasta la época de Perón. Con Perón también fue un socio comercial muy importante, entonces se introdujeron su idioma, su versión del idioma, no la versión americana del idioma. Y ya que quedó como costumbre, bueno, el inglés británico como el primero que se expande. En cuanto a otros países que tienen que ver con cervezas también, cada país hoy por hoy tiene su versión de cerveza. Tenemos Scotland, tenemos la Scottish como también se le suele decir Scott o Scots también como nacionalidad.
Tenemos, perdón, acá no les puse que Scotland es Escocia. Wales, que es Gales. Y Welsh, que sería el galés, o galesa, el adjetivo, la nacionalidad. Y después tenemos, bueno, England, que sería Inglaterra, y English es inglés, tanto el idioma como la nacionalidad. Pero a veces nos figura, y se habrán fijado quizás en las zapatillas, que vienen con varios tipos de talle, el talle de Europa, no sé, el talle de dónde más, el talle US, que es siempre medio punto, no sé si más o menos que el de UK. Esto es el United Kingdom. Es el Reino Unido. Se los voy a poner acá al costado. Reino Unido. Y de esto es el British, ¿de dónde viene? El británico. Porque el Reino Unido está basado en las Islas Británicas. Ese nombre se lo pusieron, se lo puso el Imperio Romano en la época de Jesús, prácticamente un par de años después, porque el Imperio Romano llega en el año 49 y en el 54 a las Islas Británicas, y Jesús murió en el año 33, así que muy poquito de ahí le ponen este nombre a las tribus que vivían ahí, los bretones. Entonces de ahí quedó como Islas Británicas, y fue Britania también el nombre de la provincia como anexada al Imperio Romano. Y de ahí mantuvieron el nombre de Islas Británicas, donde está basado hoy el Reino Unido. La central de esto es Inglaterra, England, y Wales, Scotland, Ireland. Esos tres países están bajo dominación inglesa. Cuando hay mundiales, olimpiadas, qué sé yo, estos países se presentan por separado, no se presentan como el Reino Unido, se presentan por separado. Eh, Inglaterra tiene una cosa de discriminación muy fuerte contra Irlanda, Escocia y Gales, como que son ciudadanos de segunda para ellos. Por más que están compartiendo la isla y están bajo su dominación, ellos los conquistaron. Y los grandes peleas entre las realezas que había entre un país y el otro han sido motivos de series, de películas, de la violencia incluso entre uno y otro. Bueno, los que ganaron fueron los ingleses, que en realidad hoy tendría que decir que son alemanes, porque la última monarquía que hubo en Alemania son los que están ahí gobernando hoy por un tema que eran primos y quedaba como sin descendientes el rey, así que son los que están hoy, que es la famosa reina que compite con Mirta de Grande en los memes, a ver cuál es la más longeva de las dos. Y creo que en la edad están muy parejas y han visto los mismos episodios, digamos, de la historia de la humanidad, han sido protagonistas, si se quiere. Este, pero como están bajo dominación de la inglesa. Así que imagínense, si pensamos que nos van a devolver las Malvinas, lo más probable es que las independicen como país aparte antes de devolverlas. Pues es una estrategia que siempre Inglaterra usó con todos sus territorios ocupados. Esto pasó con Surinam, al lado de Venezuela, con Belice, que son las mejores playas que tiene México, pero son de Belice, es un país aparte, y así ha pasado con muchos países. En vez de devolverlo a la patria original, le da la independencia. Entonces ya después, si uno lo reclama, es como que está invadiendo un país directamente. Déjenme guardar esta pantalla. Y ahora, lo que les quiero compartir es, esperen que voy a buscarlo acá.
¿Dónde va a comprar? Acá. Bueno, esto ya, no sé si ya están viendo la página del libro, esta parte la habíamos hecho, que era el personal del hotel, donde se presentaban, estaba el abecedario, estaban estas preguntas de what's your name, what's your job, o what do you do, que era preguntar qué hacía, qué función cumplía en el hotel, en este caso también puede ser un restaurante o otro lugar. What's his name, what's her name, que era cuál es su nombre, para varones se usaba his, para mujeres se usaba her. Tienen diferentes, no tenemos su, y es para todo su, pero en inglés va cambiando con la persona. Y después en esta parte teníamos un pequeño mapita, están marcados ahí, con la pregunta, where are you from? Que es la que ven acá. Where are you from? Si alguien no la está viendo, me avisa. Where are you from? Que es, ¿de dónde sos vos? Y acá dice, question, acá abajo, where are you from? Answer, la respuesta, I'm from Dublin, Ireland. Y acá dice, these are the 5 employees from the Shelbourne Hotel. Where do you think they are from? Estos son los 5 empleados del Hotel Shelbourne, los primeros que aparecían. ¿De dónde pensás que son? Bueno, estaban Eve, Sean, Zita, Akun y Jimmy. Acá estaba Australia, Ireland, Ireland, son 3 de Irlanda, el hotel estaba en Irlanda, también por eso son casi todos irlandeses, y France, que es, bueno, France y Australia, no tenemos esos países, ahora se los voy a agregar en la otra pizarra en blanco, y después acá tenemos los otros 5, Taki, Teresa, Anita, Yoshida y Kelly. Y ellos son de USA, es el país, lo vimos, England, Japan, Italy y Greece. A pesar de tener el nombre Teresa y Anita, que son Teresa y Anita, Teresa y Anita, no está Spain acá, o Argentina, o México, o cualquier otro país de habla hispana. Así como se ponen de moda a veces los nombres ingleses acá en Argentina, y en todo el mundo, también se ponen de moda los nombres españoles o latinos en otras partes del mundo. Quiero ver acá, bueno, esta es la parte de gramática. Está bien, quería ver qué parte les había escaneado ahí. Esperen que ahora volvemos a la parte de la pizarra. Y acá está la pregunta esta de los países. Where are you from? Si se fijan, yo traduzco esto con el Google Traductor, palabra por palabra, y es, ¿dónde sos vos de o desde? Sería from. Pero en realidad lo que pasa en inglés, que es claro verlo a esto en inglés, bueno, uno puede decir directamente Argentina. Esa sería la respuesta corta. La respuesta más armada, más elaborada es I'm from Argentina. Soy de Argentina. Fíjense que acá tenemos esto de acá, Argentina, sería la respuesta corta a esta pregunta de acá, que es where, ¿dónde? ¿De dónde sos? Es como que el cerebro lee ¿dónde? Uno da la localización, Argentina.
Si vamos a la respuesta, I'm from Argentina. Esto, que es lo que preguntan, pasa adelante, que sería dónde, el lugar. Pasa acá adelante. Después, bueno, en esto que es lo que es el verbo y la persona, sufren como que cambian de lugar. Están en un orden en la oración y están en otro orden en la pregunta, se invierten. Y el from queda ahí tirado atrás. Uno, eso en castellano, agrega ese from adelante del dónde. Dice, ¿de dónde sos vos? En inglés queda, ¿dónde sos vos de? Por eso queda como media desarmada la pregunta y a veces como medio incomprensible. ¿Qué otras formas de responder esto es? Es decir, por ejemplo, I'm from La Plata, en Argentina, o decir cualquier otra ciudad. Es dar más detalle de dónde es uno. Ahora, esta pregunta tiene dos significados. Una es de dónde sos, tanto el país o el lugar, la ciudad donde uno vive, o de dónde es uno, que es un lugar diferente al que uno vive. Por ahí yo vivo en Inglaterra y alguien me pregunta de dónde soy yo, y yo no voy a decir I am from England, por más que yo esté viviendo en Inglaterra durante los últimos 15 años de mi vida, sino voy a decir I'm from La Plata, en Argentina, por ejemplo. En el caso mío en particular, yo tampoco soy platense. I'm from Adrogué, en Argentina, que es el lugar donde yo viví los primeros 21 años de mi vida. Ahí donde yo nací. Eso también, where are you from, también se refiere a eso. Ahora, podemos preguntar, cuando es un varón, where is he from? Y ahí sería, se los pongo así sin abreviar, is from, vamos a ponerle Ireland. La forma abreviada sería he's from Ireland. Y si yo pregunto, por ejemplo, si es una mujer, where is she from? Mayúscula. She's from, vamos a cambiar el país, de USA, o abreviado sería she's from the USA. Esto de la forma abreviada, no sé si alguna vez se los he mencionado, se escribe abreviado cuando se habla. Cuando estamos transcribiendo un diálogo va a estar todo abreviado. Y van a aparecer I'd like, con ese apóstrofo de, she's from, I'm from. Eso abreviado porque es una parte que está hablada, son diálogos. Cuando uno escribe algo, tiene que escribir todas las palabras enteras. Como que hay dos versiones del inglés, digamos. Ven que si yo pregunto de ella, where is she, la respuesta va a ser en el verbo y la persona en otro orden. She is from. Where is he from? His. Is he pasa a his. Are you pasa a I am. También uno puede preguntar por una cosa, de una cerveza, por ejemplo. Ay. No me toma la mayúscula. Ahí está. Cuando uno pregunta por una cosa, por un animal, se usa it. Pongo is from Belgium, por ejemplo. O la versión abreviada sería it's from Belgium.
It, lo habrán visto en la película esta, la famosa película del payaso, no tiene una traducción real del inglés al castellano. It lo podemos traducir entre comillas como esto, y ya con acento, porque sería como si fuera una persona, esto o esta. Se usa para animales y cosas. Y aclaro acá, un solo animal, una sola cosa, porque es singular. ¿Qué otra cosa? En castellano tenemos en el verbo tenemos incluido el sujeto. Entonces no decimos como está acá en inglés, que agregamos el I, el he, el she, el it. Decimos soy de Argentina, es de Irlanda. No hace falta que digamos él es de Irlanda, porque si ya nos preguntaron, ¿él de dónde es? O ¿de dónde es? Y ya sabemos de quién están hablando, si es un varón o una mujer. Y decimos es, y ya está. En ese es está incluida la persona. O en el soy está incluida la persona. Decimos yo soy. Eso cuando uno enseña el idioma que, a un extranjero que le hace armar toda la oración entera. En inglés eso no puede faltar. Si ven en las canciones muchas veces falta, o en algunas cosas muy informales se lo sacan hoy por hoy. Pero para hablarlo correctamente debería siempre estar. Y tenemos casos en castellano en las que no hay sujeto. No sé si se acuerdan algo, la palabra después ahí les suena a unimembre, esas oraciones en las que no había sujeto porque el verbo no tiene sujeto, no tiene quien lo haga. Por ejemplo, bueno, también se usa lit para eso. Cuando no existe sujeto, también se usa it en inglés. Por ejemplo, cuando no tiene oración, llueve. Que en inglés sería rains. En inglés siempre precisa el sujeto sí o sí ahí metido, siempre. Yo les digo llueve y les pregunto, si uno dice voy, y uno dice, ¿quién es el que hace la acción de ir en el verbo voy? Yo. No puedo decir ellos voy. Pero en la acción llueve, que es una acción real, constante, uno le puede decir, el cielo llueve, la nube llueve, San Pedro llueve, ¿quién llueve? No, no llueve nadie. Llueve. Son palabras que no llevan sujeto. Bueno, en inglés tiene que llevar sí o sí. It rains. Y ahí no se puede decir esto llueve como traducción. Ahí, bueno, se corta de vuelta. Dice menos de un minuto. Quiero guardar esta pantalla antes que se me cierre y después no me la borre. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Yo ahora les voy a mandar una tarea cortita, se las voy a mandar bien específica en un PDF solo, así no se les mezcla con el resto de la unidad, pero es una parte de la unidad que recién vimos. Así que, nada, va a ser cortita, sencillita también para entender. Nos vemos la semana que viene. Así estoy viendo que me queda menos de un minuto, así que, bueno, nos vemos. A ver en el chat. Adiós, Bye bye. profe, gracias. Bye bye, nos vemos. Cualquier pregunta que tienen, dudas, me mandan un mensajito al grupo, al privado, lo mismo. No hay problema, ¿eh? No se queden con las dudas. Nos vemos el jueves que viene, entonces. See you. Muy bien, Dayana, ahí usando el dedito, el